Los invito a buscar en nuestras Biblias el libro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículos del 5 al 9. Creo que hay una interferencia con mi audio también. Vamos a apagarlo, ¿no verdad? Y vamos a usar otro. Ok. ¿Lo pudieron apagar? Perfecto, ok. Dice la palabra de Dios. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel, ¿cómo le puso a Daniel? Belsasar, dice más la palabra de Dios. A Ananías Sadrat, a Misael Mesat y a Azarías Abed-nego. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a ¿qué? A contaminarse. Y versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de ¿quién? De los eunucos. A ver, levante la mano todo aquel que en alguna ocasión haya estudiado este pasaje bíblico. A ver, levante la mano todo el que haya estudiado este pasaje bíblico. Y todo el que haya escuchado un sermón de este pasaje bíblico. Yo creo que todos. Entonces, usted se pregunta, y bueno, ¿qué me va a decir nuevo a mí este día el pastor Nava de este pasaje bíblico cuando lo hemos escuchado tantas veces? De hecho, cuando llegamos a la iglesia y estudiamos las profecías de Daniel, uno de los pasajes bíblicos principales que nos enseña, ¿cuál es? Capítulo 1, versículos del 5 al 8 al 10, esa historia linda de Daniel y los jóvenes hebreos. Ahora, ¿qué vamos a sacarle hoy? Hoy vamos a exprimir la Biblia. ¿Quieren exprimir un poquito la Biblia? Vamos a exprimir la Biblia. Vamos a ir al contexto de la Biblia. Yo estoy haciendo una serie del libro de Daniel todos los miércoles, así que los invito a todos a venir los miércoles en la noche a la iglesia o conectarse por las redes sociales. Yo preferiría que vinieran acá a la iglesia para que se unan con nosotros en oración. Pero si usted no puede, por alguna razón, conéctese a las redes sociales y escuche los temas que voy a presentar hasta el primer miércoles del mes próximo. O sea, todos los miércoles. En este día yo les traigo un tema titulado Cuando Dios prueba y reforma. Y está enfocado en 2 cosas espectaculares. La primera, cómo Dios usa las pruebas para nuestro crecimiento espiritual. Yo voy a hacerte una pregunta, iglesia, en este día. ¿Cuánto le gustaría una pruebecita en este día de Dios? A ver, ahorita levantamos la mano que habíamos estudiado el libro de Daniel, ¿no verdad? Ahora yo te pregunto, ¿alguno de los que está aquí quisiera en este momento que Dios lo probara? A ver, iglesia, ¿te gustaría que Dios te probara en este día? A ver, nadie levanta la mano, es interesante, ¿no verdad? O sea, ¿qué papel juegan las pruebas en la vida espiritual del cristiano? O sea, una prueba, vamos a enfocarlo, vamos a ilustrarlo con los exámenes de la escuela o de la universidad. A ver, todos fuimos a la escuela alguna vez. Y cuando llegaba el periodo, o sea, el curso escolar estaba muy bacán, como dicen los colombianos, ¿no verdad? Pero cuando llegaba al final del trimestre o del semestre, venía un periodo de ¿qué? De exámenes. Y ahí venía entonces, ¿qué? El nerviosismo, a sudar, ve que si estudié o no estudié, las noches enteras. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, siempre hay 3 tipos de alumnos. Los malos, los regulares o mediocres, y los ¿qué? Los excelentes. Por lo general, había en mi grupo las 3 secciones. Yo era de los regulares. Pero tenía un amigo que es pastor, un brillante pastor, que él no era de esos estudiantes brillantes, era bueno. Y cuando venían los exámenes, él se pasaba la noche entera estudiando. Si tocaba hermenéutica bíblica o arqueología,
son exámenes difíciles, se metía la noche entera estudiando. ¿Pero para qué? Para el otro día hacer el examen, y era un nerviosismo tremendo. Y coger sus puntos de 80. O llegaba a 90. Porque era medio. Porque su capacidad no daba para más. Ahora, el asunto de las pruebas, de los exámenes, es complicado para nosotros. ¿Qué propósito tienen las pruebas? Yo quiero ir con ustedes al libro de Santiago, Santiago capítulo 1. ¿Cuánto tiene la Biblia allí? Santiago 1. Santiago escribió algo muy espectacular acerca de las pruebas. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Iglesia, tú no quieres ser probado, pero dice Santiago que vamos a hallar ¿qué? Sumo gozo cuando seamos ¿qué? Probados. ¿Tú quieres tener gozo este día? ¿Cuántos quieren tener el gozo del Señor? Tienen que pasar primero ¿por qué? Por la prueba. Así, gozados en ¿qué? Dice Santiago, en las pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Eso es lo que dice Santiago. Así que el propósito de las pruebas es darnos gozo y ¿qué más? Y paciencia. Ahora, iglesia, yo como ser humano no quiero ser probado, pero Dios me va a probar, que es lo que vamos a descubrir en este día. Y otro pasaje bíblico rápido, por acá está en Primera de Pedro también. O sea, no sé si Santiago y Pedro se pusieron de acuerdo los dos para hablar de este asunto, empezando sus cartas, pero dice allí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual, en la salvación, dice allí, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos ¿en qué? ¿En diferentes qué? Pruebas. O sea, San Pedro empieza su carta hablando de la salvación en Cristo Jesús. Pero San Pedro dice, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué va a pasar? Dios nos va a probar. Por eso vamos a pasar por diferentes pruebas, por momentos de dificultad en nuestras vidas. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en las pruebas. Es como si le dijéramos al Señor, Señor, pruébame. Y este es el caso de estos jóvenes hebreos. Vamos al libro de Daniel. Aquí vamos a sacar 3 conclusiones rápidas con los jóvenes hebreos. ¿De dónde salieron estos jóvenes hebreos? El miércoles pasado creo que yo hablé un poquito de esto, así que cuando llegue a casa usted vuelva atrás el miércoles y vea mi sermón. Un poquito pesadito el sermón del miércoles, pero ahí expliqué de dónde salieron estos jóvenes hebreos. Salieron de la descendencia de un rey que Dios probó. Este rey, llamado Ezequías, Dios lo probó con algo, porque Dios le dijo que iba a morir. Rápidamente les voy a explicar. Y él empezó a llorar cuando el profeta Isaías se le acercó y le dijo que Dios preparara su vida espiritual, que iba a descansar. Y pidió que Dios le alargara la vida. ¿Y cuántos años Dios le dio? 15 años. Pero en esos 15 años cometió un grave error, una grave falta. En vez de poner a Dios en primer lugar, puso ¿qué? Su egoísmo, su riqueza. Ahora, después de después de ese rey vinieron 2 reyes más. Y yo quiero ir con ustedes al libro de Segunda de Crónicas. Y vamos a descubrir algo aquí espectacular, fantástico. Capítulo 33. Y vamos a estar estudiando el libro de Segunda de Crónicas del 33 al 35. Porque Dios probó ¿a quién? A Daniel y a los otros 3 jóvenes por algo. Porque su su tatarabuelo había fallado. Porque estos jóvenes, ¿de dónde venían? Eran príncipes.
Era descendiente de Ezequías. ¿Cuántos saben eso? Que Daniel era un príncipe. Y si era un príncipe, ¿de dónde salió? Del reino de Judá. Era descendiente de Ezequías. Entonces, donde falló Ezequías, Dios quería que Daniel y los jóvenes no fallaran. ¿Van entendiendo, iglesia? Cuando Él los llevó a la corte de Babilonia, no los llevó por gusto. Es más que Dios dijo, no voy a fallar con ellos. Perdí la guerra, fue conquistado Judá, pero yo voy a ganar el corazón de los babilonios. Es más, le voy a adelantar algo. Dios probó a Daniel 7 veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, iglesia? 7 veces. No una vez. ¿Cuántas? 7. Pero yo hoy no voy a hablar de las 7 pruebas de Daniel. Yo lo voy a dejar para los siguientes miércoles. Para que usted se vaya para la casa y dice, bueno, ¿cuáles fueron las pruebas de Daniel? Miren lo que dice la hermana White en un libro. Yo traigo por acá unas citas. De Profetas y Reyes. Que habla de Daniel y los jóvenes hebreos. Profetas y Reyes, página 351. Entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de los 70 años de cautiverio, se encontraban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. En la tierra de su cautiverio, estos hombres habrían de ejecutar el propósito de Dios, dando a las naciones paganas las bendiciones provenientes del conocimiento de Jehová. Habían de ser sus representantes. No debían en caso alguno transgredir con los idólatras, sino considerar como alto honor la fe que sostenían y el nombre de adoradores del Dios viviente. Y así lo hicieron. Honraron a Dios en la prosperidad y en la adversidad, y Dios los honró a ellos. Entre los que mantenían su fidelidad a Dios se contaban Daniel y sus 3 compañeros. Ilustre ejemplo de lo que pueden llegar a ser hombres que se unen con el Dios de sabiduría y poder. ¿Cuántos quisieran unirse con el Dios de sabiduría y poder en esta hora? ¿Cuántos quisieran cumplir el propósito de Dios en sus vidas? A ver, iglesia, ¿cuántos desean eso en este momento? Dice, desde la comparativa sencillez de su hogar judío, estos jóvenes del linaje real, ¿de dónde eran? Del linaje real, fueron llevados a la magnífica corte de Babilonia y a sus ciudades, dice, frente al mayor de todos los monarcas. Ahora, ¿cómo estos jóvenes pudieron vencer allí donde era más difícil? ¿Cómo? Si el tatarabuelo de ellos había fallado. Incluso hubieron 2 reyes más después de Ezequías. Cuando Ezequías murió, empezó a reinar de acuerdo a 2 de Crónicas, capítulo 33. ¿Su hijo quién? Manasés. Pero el capítulo 33 dice allí, versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó ¿dónde? En Jerusalén. Pero hizo ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Qué hizo Manasés? Hizo lo malo delante de Dios. ¿Cuántos años gobernó? Gobernó más que Fidel Castro. Esa fue la verdad. E hizo lo malo a tal punto, que no lo voy a leer por honor al tiempo, que llevó a toda la nación ¿a qué? A la idolatría. Fue peor que todo el mundo. Y él muere. Este fue el rey que lo llevaron cautivo, con un garfio en la cara. ¿Sabían? Y allá donde estaba, en Asiria, se arrepintió y regresó. Pero había hecho la idolatría peor que se puede imaginar. Cuando él muere, viene entonces el reinado de Amón. Pero este fue más malo que ¿quién?
que Manasés. Y hubieron gente que, como era tan malo, se le viraron y ¿qué? Y lo mataron. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Y entonces el pueblo, dice allí, vamos al verso 21, un poquito más adelante, 23. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, su padre. Antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Y aquí es donde voy a detenerme unos 10 minutos. En la reforma del rey Josías. O sea que Dios vio que la nación iba cuesta abajo. Y Dios en su misericordia quiso salvar a la nación. Hizo todo lo que pudo. Todos los intentos. O sea que no hay nada que Dios no haga para salvarnos a nosotros. Iglesia, ¿cuánto quieren la salvación en Cristo Jesús en este día? Dice la Biblia allí en capítulo 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Qué cosa era? Un niño de 8 años. Y 31 años reinó en Jerusalén. Ahora dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo el niño? O sea, Dios puso en el corazón de Josías hacer lo recto. Con su papá malo, su abuelo más malo todavía. Pero Josías tenía la inclinación a buscar de Dios. Y Dios lo puso a reinar ¿con cuántos años? Con 8 años. Y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. O sea que el muchacho empezó a reinar con 8 años, pero amaba a Dios y buscó a Dios de todo ¿qué? Corazón. Y él comenzó una reforma en el pueblo de Dios. Entonces las pruebas en nuestras vidas tienen un propósito. Que nosotros reformemos nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Daniel era un reformador. Fue fruto de esa reforma. Ahora, la reforma, iglesia, yo voy a detenerme aquí porque es sumamente importante. ¿Nosotros somos reformadores o reformistas? ¿Nosotros los adventistas qué somos? ¿Reformadores o reformistas? Por ahí hay gente que son ¿qué? Reformistas. Porque se enfocan en ¿quién? En detalles de la salvación. Le dan más importancia a ciertos puntos que a otros. Ahora, ¿cómo hacer una reforma en la iglesia? Porque nosotros los adventistas somos reformadores, no reformistas. Y Dios desea que nosotros continuemos la reforma. Entonces, muchas veces Dios nos tiene que probar a nosotros para que la prueba que produce paciencia nos revele nuestro carácter espiritual. Por eso San Pedro dice que pasemos por diferentes ¿qué? Pruebas. Y cuando descubrimos en qué estamos fallando, entonces Dios lo que desea es ¿qué? Que reformemos esa actitud. Que cambiemos el carácter. Ahora, ¿cómo hacer una reforma dentro de la iglesia? Por eso yo traigo este tema este sábado. ¿Qué 3 cosas hizo Josías que ayudó de alguna forma en la salvación de aquel pueblo que estaba cuesta abajo? Hizo 3 cosas. Si leemos el capítulo 34 y 35, descubrimos 3 puntos que hizo Josías. El primer punto fue que Josías empezó a limpiar a Jerusalén y el templo ¿de qué? De idolatría.
Estos reyes, antes que él, llenaron el templo de imágenes paganas. Hicieron idolatría dentro del templo. O sea, ya toda la nación estaba llena de imágenes de acera y de todo tipo de imágenes y de adoración. Adoraban debajo de los árboles, invocaban los astros, un montón de cosas. Pero con Manasés y Amón llegaron al extremo de meter la adoración idolátrica dentro del templo. Ahora, lo primero que hizo Josías, ¿qué cosa fue? Limpiar, ¿qué cosa? El templo. No voy a leer, no puedo leer todos los 2 capítulos. Limpió el templo y lo mandó a reparar. Estaba abandonado, porque donde hay idolatría, ¿qué pasa? Hay abandono, hay pobreza, hay miseria. Nuestros países de Latinoamérica son tan pobres por la idolatría que hay. Esa es la verdad. Y muchas veces no salimos de la pobreza por nuestra propia idolatría a nuestro ego. Yo les voy a leer de la hermana White 3 citas aquí rápidos de lo que hizo Josías. Dice, la influencia silenciosa y sin embargo poderosas que despertaron los mensajes de los profetas acerca del cautiverio babilónico contribuyeron mucho a preparar el terreno para una reforma que se realizó en el año 18 del reinado de Josías. Profetas y Reyes, página 289. Este movimiento de reforma, gracias al cual los castigos anunciados se evitaron por un tiempo, fue provocado de una manera completamente inesperada por el descubrimiento y el estudio de una porción de las Sagradas Escrituras que durante muchos años había estado extraviada. Entonces, lo primero que hizo Josías, ¿qué cosa fue? Limpiar el templo. Y lo mandó a reparar. Y conocemos la historia que se descubrió, ¿qué cosa? Un rollo del libro de Deuteronomio. Yo les voy a leer lo que dice la hermana White en este libro, que va a ser mejor que las palabras mías. Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y cuán a menudo se le había instado a escoger el camino de la vida a fin de llegar a ser una alabanza en la tierra, una bendición para todas las naciones. Dice, por medio de Moisés se había exhortado hacia Israel: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En el libro abundaban las promesas referentes a la buena voluntad de Dios para salvar hasta lo sumo a aquellos que confiesen plenamente en Él. ¿Cuánto nos quiere Dios salvar a nosotros? Hasta el extremo. Así como había obrado al librado de la servidumbre egipcia, quería obrar poderosamente para establecerlo en la tierra prometida y colocarlo a la cabeza de las naciones de la tierra. Otra cita. Estos pasajes y otros similares revelaron a Josías el amor de Dios hacia su pueblo y su aborrecimiento por el pecado. Al leer el rey las profecías de los juicios que habrían de caer prestamente sobre los que persistiesen en la rebelión, el rey tembló acerca del futuro. La perversidad de Judá había sido grande. ¿Cuál sería el resultado de su continua apostasía? Y le leo la última cita. Pero ¿podía realizarse la reforma necesaria? Israel había llegado casi al límite de la tolerancia divina. Pronto Dios se iba a levantar para castigar a aquellos que habían deshonrado su nombre. Ya la ira de Dios se había encendido contra el pueblo abrumado de pesar y desaliento. Josías rasgó sus vestiduras
y se postró ante Dios agonizando en su espíritu y pidiendo perdón por los pecados de una nación impenitente. Profetas y Reyes, página 293. Ahora, ¿qué hizo Josías? Arregló el templo, lo limpió, lo mandó a reparar. Y al escuchar lo que decía el libro de Deuteronomio, la Torá, se humilló delante de Dios. Pero no solamente Josías se humilló delante de Dios, llevó a todo el pueblo de Israel, a la mayoría que pudiera, a buscar de Dios de todo corazón. Y a empezar a estudiar la palabra de Dios. Capítulo 34. Y lo tercero que descubrió Josías en el libro de la ley era que Dios mandaba celebrar la Pascua. ¿Qué mandaba Dios? A tal punto, vamos al capítulo 35, iglesia. No sé si vas tomando el hilo por donde yo voy. 35 versículos 16 al 18. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura, ¿por cuántos días? Por 7 días. Verso 18, y este es sumamente interesante. Nunca fue celebrada una Pascua. Escuchen esto. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. ¿Desde cuándo no se había celebrado una Pascua como esta? Desde los días del profeta Samuel. Incluso, no dice la Biblia desde los días del rey David, sino desde el tiempo ¿de quién? De Samuel. Ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. O sea que lo que hizo el rey Josías revelaba su arrepentimiento. ¿Revelaba qué cosa? Su condición espiritual. Revelaba lo que había dentro de su alma. Dice la Biblia, dice la hermana White, que él tembló. Él lloró cuando escuchó las maldiciones y las bendiciones que aparecen en la Torá. Y mandó a consultar a la profetisa Hulda, sobre lo que decía la palabra de Dios. Y lo lindo, que no lo voy a leer hoy, sino lo voy a dejar para otro sábado, es que la profeta Hulda le mandó un mensaje. Por haberse conmovido tu corazón, Dios no lo va a hacer en tus días. ¿Hay misericordia de Dios, sí o no, iglesia? ¿Cuántos quisieran hoy el perdón divino? ¿Cuántos quisieran en este día entregarse de todo corazón al Señor? ¿Qué cosas hizo? ¿Cómo lo aplicamos al tiempo que estamos viviendo hoy? O sea, el rey Josías restauró la verdadera adoración. ¿Qué hizo el rey Josías? Restauró la verdadera adoración. Pero esa verdadera adoración tiene 2 puntos. Por medio del estudio de la palabra de Dios, no con inventos humanos. ¿Tú quieres una reforma en la iglesia adventista? ¿Tú quieres que tu iglesia cambie? ¿Cuántos quieren un cambio en la iglesia? La iglesia no va a cambiar si no se enfoca en el estudio de la Biblia. Pero centrado en la persona de Jesucristo. Porque la Pascua es símbolo de la muerte y ¿qué más? Y resurrección de Cristo. No sé si van viendo iglesia. O sea, una correcta adoración por medio del estudio de la Biblia y centrada ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Salvador.
No hay otra reforma. Si usted quiere un cambio en la iglesia, si usted quiere un cambio en la familia, en su vida, céntrese a adorar a Dios por medio del estudio de la Biblia y ensalce a Cristo. Y busque a Cristo de todo corazón. ¿Cuántos en este día quisieran entregarse el corazón a Cristo? ¿Cuánto le podemos decir al Señor? Señor, yo me he alejado de ti, pero en este día yo quiero acercarme a ti, buscarte de todo corazón. Hazme un verdadero adorador a través de la Biblia y centrado en Jesús. ¿Cuántos quisieran eso en este día? Iglesia, hoy es la oportunidad para entregarse al Señor. Hoy es el día de la salvación. ¿Cuántos quisieran este día ponerse en pie conmigo y orarle al Señor y decirle, Señor, yo quiero entregarme a ti? Yo veo que necesitamos algo, un cambio radical en nuestras vidas. Para poder ser fiel a Dios, hay que buscar a Dios de todo corazón. Para vencer en las pruebas, hay que estar aferrado a la mano poderosa de Dios. Para triunfar y ser heredero de la patria celestial. Dios quiere hacer una obra bonita en el corazón de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que abrir el corazón y la mente a Dios. Y Dios va a hacer maravillas. ¿Cuántos quieren una maravilla del Señor en este día? ¿Cuántos quieren la paz del cielo en este día? Gloria a Dios. Oramos, iglesia. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos porque en este día tú, Señor, nos has hablado a través de tu Espíritu. Gracias, porque reconocemos que tu palabra tiene poder. Entendemos, Señor, de que necesitamos un cambio espiritual en nuestras vidas. Y respondemos, Señor, a tu llamado, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para que tú completes, como has prometido, tu obra en nosotros. Bendice a tu iglesia en este día. Bendice, Señor, la vida de la iglesia, a cada familia, Señor, a cada presente y a aquellos que se van a conectar por las redes sociales. Permite, Padre, que nuestra iglesia pueda ser triunfadora en Cristo Jesús. Y todos juntos, cuando Cristo venga, podamos estar contigo por los días de la eternidad. En el nombre de Jesús.